Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy, 7 de septiembre de 2020, comenzamos con la clase número 1 de la asignatura Estructuras de Madera y Metálicas de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Mayor de San Simón. El día de hoy, según el cronograma de la Facultad de Ciencia y Tecnología, comienzan las clases oficiales del semestre 2 2020. Es por eso entendido que comenzamos el día de hoy con la presentación de nuestro plan global, que también le vamos a llamar de aquí en adelante el sílabo de la asignatura. Muy bien. Primeramente lo que vamos a hacer es mostrar una justificación e importancia de la materia. En este caso podemos comenzar con una explicación referida al diseño estructural. En este caso el diseño estructural no es más que la mezcla de arte y ciencia que combina la experiencia e intuición del comportamiento de una estructura y de los principios estructurales físicos, teóricos y reglamentarios para producir una estructura segura, económica y que sea funcional o que sirva para el fin propuesto. Esta pequeña definición que la he encontrado de un libro, un texto de la asignatura, yo considero que es muy acertada, muy al punto, y en este caso todo nuestro semestre va a estar orientado simplemente a hacer un diseño, como aquí indica, en base a todo el conocimiento que ustedes ya han adquirido en las materias preliminares del área estructural. También combinado esto con, en este caso, ciertamente la intuición o experiencia que la van a ganar día a día en el estudio y en el avance de la temática que hemos ido llevando. Y en definitiva, por orden de jerarquía, no olvidarse que la seguridad siempre es lo más importante. Obviamente que está casado con la economía, no podemos generar estructuras que sean muy robustas o demasiado antieconómicas. Tiene que tener todo un margen, en este caso relativo, y esta relación de seguridad y economía ciertamente va a hacer que busquemos estructuras siempre y miembros y conexiones en el área económica, y vamos a hablar de una relación demanda-capacidad y también del peso de la misma para considerar este fin. En cuanto a la finalidad, es algo sumamente importante. No podemos generar estructuras que sean, digamos, diseñadas y que en definitiva puedan obstruir o ser un perjuicio, por ejemplo, para su uso, ya sea, por ejemplo, que sea la edificación o un ambiente destinado a un baño, por ejemplo, una sala de conferencias. No podemos intervenir ahí con elementos estructurales que puedan perjudicar o puedan, en este caso, evitar el uso adecuado y correcto de la edificación. Como que también podríamos ver el tema del estado de servicio, es decir, las deformaciones que puede haber en una estructura si en el diseño realizamos un análisis, realizamos una definición de materiales y secciones solamente con criterios de resistencia. Podríamos también, en este caso, darle, de cierta manera, o descuidar el tema de las deformaciones ya en estado de servicio, por ejemplo, tener deformaciones ya inaceptables y que pueden perjudicar el uso de la estructura. Entonces, todo esto engloba realmente una serie de aspectos que tienen que ser tomados en cuenta y que ustedes como futuros ingenieros deben manejar. Ahora, hablando ya en detalle, hemos de hablar por separado. En realidad, esta materia, estructuras de madera y metálicas, antiguamente en la carrera se veía en dos materias. Desde el año 2012-13 esta asignatura se ha juntado en una sola materia, y entonces esta materia es como ver dos materias en uno. Por eso que el contenido y el avance es realmente intenso, y vamos a ir definiendo por separado, en este caso, qué es estructuras de madera y qué son estructuras de acero. En este caso, estructuras de madera es una aplicación práctica de la ingeniería estructural. Busca el diseño de estructuras de madera de distintas especies maderables. Cuando hablamos de madera, hablamos de un material natural que viene de un tronco. Y el tronco obviamente viene de distintas, llamemos ahora, especies maderables.
En nuestro país tenemos una gran ventaja, que es un país muy rico en especies maderables de diversas gamas, y tenemos realmente bastante, en este caso, aplicación para tanto lo que sería la mueblería como también para especies estructurales, digamos acá, para poder construir edificaciones. En este caso, no perder la vista que una estructura es la simbiosis y en este caso, la conjunción de miembros como tal. Añadimos miembros a las vigas, a las columnas, los tensores, pero también el diseñar sus juntas, que en este caso van a ser las uniones. Algo realmente que lo tenemos que entender así como tal. Cuando hablamos de estructuras metálicas, hablamos de una aplicación práctica en la ingeniería estructural que busca el diseño de estructuras metálicas de acero, aluminio, etc. En esta asignatura, por temas de programa analítico de tiempo, se ve lo que es el acero estructural. En este caso, al igual que en la madera, ya el acero busca en este caso en su estructura el diseño de miembros, y en este caso hablamos de conexiones. Es realmente lo mismo, solamente que la terminología que maneja la literatura técnica habla más de uniones en el caso de madera y conexiones en el caso de estructuras metálicas. A diferencia de la madera, en este caso el acero estructural es un material manufacturado que tiene ciertas características en su aleación que, de cumplirse de manera genérica, podríamos decir que un acero, por ejemplo, A36 debería tener las mismas condiciones técnicas aquí en Bolivia, que en Japón, que en Estados Unidos, que en Brasil. Lamentablemente en Bolivia no producimos todavía acero. Tenemos un gran potencial en el tema del hierro con el Mutum, como ustedes conocen. Sin embargo, a futuro seguramente vamos a ser productores, en este caso, de este material estructural, que va a servir seguramente para que nuestro país pueda arrancar una etapa de industrialización muy importante. Cuando hablamos de acero estructural, hablamos de que este material realmente es el más importante para fines estructurales. Podemos decir de cierta manera que se han construido los edificios más grandes y los puentes más largos, las estructuras más pesadas y más complejas. Es decir, que el acero estructural, ya como tal, por sus características de peso y resistencia, es el material que puede otorgar la mayor versatilidad a un ingeniero estructural para poder, en este caso, alcanzar este tipo de edificaciones. Como tal, podemos definir rápidamente que el acero estructural es una aleación de hierro, carbono y otros, en este caso, elementos en ciertos porcentajes. Esto lo vamos a ver en detalle en el capítulo 1, correspondiente de la asignatura. Es un material manufacturado, o sea, que se hace en una industria, una manufactura. Y cuando hablemos de, por ejemplo, de secciones en acero, diremos que son perfiles estructurales. Cuando hablamos de proyectos de acero estructural, no solamente tenemos que centrarnos en lo que es el diseño, también hay que tomar en cuenta algo muy importante, que es la fabricación y su montaje. Ya la puesta, en este caso, ya la puesta en construcción en una edificación, en este caso que podría ser un tinglado, una nave industrial, un edificio, etcétera. Tenemos que tomar en cuenta la fabricación y el montaje. Ejemplos de estructuras de acero, como decíamos, tenemos tinglados, naves industriales. Usualmente la palabra tinglado es una palabra que usamos más en nuestro medio. No van a encontrar tanto esta palabra tinglado en la literatura internacional. Más hablaremos de naves industriales, edificios, puentes, coliseos, torres, cúpulas, etc. Realmente con acero podemos hacer cualquier tipo de estructura. Cuando hablamos de madera estructural, entender que la madera es un material natural y renovable y de uso tradicional a nivel mundial inclusive. Existe madera cerrada y madera laminada. La madera cerrada será aquella que se obtiene directamente al hacer cortes de un tronco en diferentes posiciones para obtener dimensiones, usualmente en secciones rectangulares o cuadradas. En el caso de la madera laminada, en este caso veremos que es la unión de diferentes elementos de madera, elementos pequeños, que van a conformar una sección transversal. También en este caso
usualmente rectangular o cuadrado. Esa diferencia hace que digamos que en ciertas normativas internacionales hay prescripciones para diseñar, en este caso para madera cerrada, como también para madera laminada. En nuestro país, el uso principalmente, y en el reglamento que vamos a ver, está dado para madera cerrada. Este material natural con el cual trabajamos trata de obtener secciones y miembros. En este caso, las secciones que vamos a ver en madera se les llama escuadrillas. Esa es la palabra técnica. Escuadrillas, aquí la voy a anotar para que puedan ustedes familiarizarse. Las secciones le vamos a llamar escuadrillas. Escuadrillas. Usualmente, poco me adelanto, las escuadrillas se manejan de manera comercial con secciones que están en pulgadas. Por ejemplo, la sección 2x2, 2x3, 2x4, y las dimensiones estarían en pulgadas. Serían dimensiones comerciales. También hablamos de dimensiones reales, que es la conversión de esas dimensiones ya en centímetros. O, por ejemplo, una sección 2x2, hablaríamos de una sección de 4x4 centímetros. Y ahí la conversión un poquito no cuadra porque 2 pulgadas son 5 centímetros, como ustedes conocen. Pero en madera lo que se trabaja ya en la sección real, maneja la madera con ya las caras, en este caso cepilladas y de manera tradicional. Para cada lado de la madera, la conversión en este caso de pulgadas a centímetros o a milímetros tiene una diferencia. No es matemáticamente exacta en cuanto a la conversión, sino porque toma en cuenta en este caso el rebaje que hay por el acabado que se le da a la madera. Entonces, para los cálculos trabajaremos con escuadrillas reales, y para la comercialización y para poder referirnos en este caso al nombre de la escuadrilla, secciones comerciales. Usualmente en madera lo que podemos tomar en cuenta es que se utiliza principalmente en nuestro medio para estructuras pequeñas y medianas, ¿no? No hablaremos de edificios altos, tampoco hablaremos de cubiertas muy grandes, aunque hay lugares en el mundo como Canadá o Estados Unidos donde sí se puede construir, se ha visto que se ha construido sobre todo el tema de cubiertas, pero lo usual es, en este caso en Bolivia se maneja madera cerrada, que las dimensiones de las troncas de madera de diferentes especies nos dan en este caso escuadrillas limitadas en cuanto a su dimensión. Cuando hablemos de proyectos de madera estructural, igual hablemos de diseño y ejecución. También podríamos decir diseño, fabricación y montaje también en este caso. Usualmente el tipo de estructura que se fabrica o que se puede diseñar y construir, hablemos de viviendas, cubiertas, encofrados, alguna aplicación muy importante para el tema de hormigón armado, puentes menores, etc. Ahora vamos a hablar del desarrollo de las competencias genéricas que vamos a llevar en la asignatura, que es lo que queremos en este caso que como estudiantes de la materia vayamos generando. En primera instancia, hablemos de las competencias técnicas. En este caso, sumamente importante que ustedes como futuros ingenieros civiles, a este nivel ustedes puedan tener la habilidad de, en este caso, tener competencias técnicas referidas a la búsqueda de información, recursos tecnológicos y la aplicación correcta de la información y de las metodologías de diseño que vamos a llevar en esta materia. Sumamente importante. Realmente esto es crucial al día de hoy. La metodología de enseñanza-aprendizaje ha cambiado. No es suficiente que el docente exponga en la clase una temática y que y el estudiante se base simplemente en asistir a la clase, tomar apuntes y estudiar solamente lo que el docente expone. Realmente la asignatura, tanto en madera y en acero, diremos, es demasiado amplia. Requiere un estudio preliminar, en paralelo y también posterior, para tener en claro, en este caso, el comportamiento y ampliar los conocimientos y ampliar, en este caso, los contenidos que se ven en clases. Por tal motivo es sumamente importante que tengan estas competencias. Asimismo, hablamos de competencias humanas. En este caso, la ética y principios, disciplina y control, motivación, actitud. Y esto es sumamente importante
este caso, una actitud abierta al cambio y al trabajo en equipo. Realmente, ya en el campo laboral, sobre todo, como ingenieros civiles, ustedes tienen que trabajar con ética y principios. Es un hecho. Y es más, en esta materia, eh, ustedes están, en este caso, van a estar motivados para entregar sus trabajos, sus proyectos, sus prácticas, siempre de una manera, digamos, correcta, evitando lo que es la copia, evitando compartir información con sus compañeros, y la calificación que hacemos tomamos en cuenta este aspecto de manera muy importante. Y de seguro que ustedes, a través de lo que hemos de llevar cada clase, a través de nuestro estudio, vamos a fomentar lo que es la ética y los principios. Realmente la asignatura es muy exigente. Para poder aprender y para poder aprobar la misma, requerimos disciplina y control. Día a día que hacemos el avance y día a día que pasa en el semestre, tenemos que tener la disciplina suficiente para hacer el estudio, para revisar la literatura, para hacer los ejercicios. Realmente la asignatura es muy pesada, es muy grande. Y ya un poco anticipando el tema del día de los contenidos, yo les indico de que si no se estudia la materia de manera continua casi todos los días, realmente es muy difícil poder, en este caso, alcanzar todos los requisitos para poder aprobar. Entonces, algo que tienen que tomar en cuenta. Yo les digo, con 5 asignaturas, hasta 6 como máximo, podrían ustedes cursar esta materia y poder, en este caso, alcanzar lo que se espera. Pero tomando 7 materias, 8 materias, yo les aseguro de que les va a ser casi imposible. Entonces tienen que pensar muy bien ustedes para poder tomar esta asignatura. Tienen que evaluar su situación. Requiere mucho tiempo y disciplina, entonces ustedes tienen que tomar la decisión. En cuanto a la actitud abierta al cambio, si bien en toda la carrera, desde el primer semestre hasta la fecha, han tenido diferentes materias en las cuales han tenido que aplicar principios, métodos de estudios. En este caso, aquí vamos a recalcar e influir, en este caso, a cambiar, en este caso, el tema de los estudios, el tema de darle importancia, en este caso, de manera diaria, al avance, al hacer prácticas, al investigar, y como también al trabajo en equipo. Como ingenieros civiles, vamos a estar a cargo en este caso, de personas, de trabajadores, en este caso, de reuniones en las cuales vamos a llevar a cabo con personas, supervisores, en este caso, de la comunidad, beneficiarios, por tal motivo que nuestro trabajo como ingenieros civiles está circunscrito a un trabajo en equipo. Difícilmente somos una isla, difícilmente vamos a trabajar solitos, o sea que realmente tenemos que tener una actitud abierta y muy decidida al trabajo en equipo. Entonces, por este motivo, que en los proyectos, por ejemplo, vamos a trabajar en grupos, y es importante que por más que tengas un grupo designado, en el cual no sean tus amistades, no los conozcas, puedas, en este caso, enrolarte y puedas, en este caso, tener esta capacidad de trabajar con gente que, si bien en una primera instancia puede que no sea de tu afinidad o de tu, digamos, empatía, por el tema del trabajo tiene que poder, en este caso, concordar criterios y hacer un trabajo muy bien hecho. Cuando hablamos de competencias competitivas, hablamos de aprender autónomamente, muy vinculado con el tema de la investigación de la información. Orientación al logro de objetivos. En este caso, el objetivo de ustedes es aprobar la asignatura, pero aprender sobre todo. Entonces tienen que orientar sus acciones y en este caso, la disciplina y control que van a tener en el curso hacia lo importante. Resolución de situaciones desafiantes y problemáticas. Es más, en toda nuestra carrera, en el tema de diseño y construcción, tema de proyectos, la idea es resolver problemas a través de la implementación en este caso, de estructuras de madera o metálicas. Entonces, el tema de tener, en este caso, que poder resolver problemas es algo del pan de cada día que manejamos como ingenieros civiles en la vida real, y no es más, en esta asignatura vamos a motivar aquello. Por último, lo que requerimos de ustedes es incentivar, en este caso, iniciativa y espíritu emprendedor, comprometido con la excelencia. Ustedes tienen que apuntar no solamente a un 51, tienen que apuntar, en este caso, a sacar el 100 en la materia y aprender todo lo que puedan y todos los contenidos con los cuales ustedes puedan tener ya, en este caso, criterios sólidos para que en un futuro ustedes sean ingenieros que puedan, en este caso, ser exitosos en el medio local.
Muy vinculado con lo que habíamos hablado anteriormente, la búsqueda de información. Hablemos, por ejemplo, de el Internet, obviamente. Ya la información ha parado, en este caso, de estar solamente en libros físicos, y realmente la mayoría está en la nube, en medios digitales. Entonces, saber buscar, por ejemplo, en Google Académico, en todo tipo de plataformas, es muy importante, ¿no? De seguro que ustedes ya tienen esas competencias, y sin embargo les vamos a motivar, y les vamos en este caso a mejorar. Realmente hay mucha información, sobre todo en el tema de acero estructural, y el tema así buscando y interesándose. Yo les digo, hay tanta información que realmente saber bien lo que es, y de manera completa, lo que es la asignatura en madera y metálica es casi prácticamente algo, es un logro demasiado grande, ¿no? Y que el tiempo es muy corto en este semestre. Sin embargo, tenemos herramientas muy importantes y tenemos información en la nube. Asimismo, hablamos de compartir la información. Todos los archivos que yo les voy a ir subiendo, por ejemplo, en cuanto a literatura, en cuanto a videos u otros medios, los voy a compartir a través de la plataforma Google Drive o Mega. En este caso, esas plataformas que se llaman, en este caso, los discos duros en la nube, que tienen información que podemos compartir. Es algo que tenemos que manejar muy bien. Ya el tema de tener solamente un disco duro, en este caso rígido, en tu computadora, ya quedó atrás. Tienes que tener siempre un respaldo, y de preferencia aconsejamos a utilizar esta aplicación, aplicación de Google Drive, que es sumamente importante, y es gratuita en el caso de las personas. Usualmente para Google Drive tenemos un tamaño limitado, si es de poder guardar información. Sin embargo, puedes abrir varias cuentas y puedes distribuir ahí la información, ¿no? Y que se va a quedar ahí para siempre, algo que necesitamos hacerlo. Asimismo, para el tema del avance, para las prácticas, para la parte práctica, para hacer planillas, por ejemplo, de cálculo, el método manual, diremos, es importante para poder aprender. Es más importante aún ahora tener herramientas en cuanto a la generación de planillas de diseño y cálculo. En este caso, la aplicación, el programa MathCAD Prime, es un programa muy recomendado a nivel internacional, en las universidades, como también ya en la parte práctica, en la parte laboral. Yo diría que ha revolucionado y es sumamente práctico, intuitivo. En el caso de ingeniería civil, maneja las unidades a la perfección, no tenemos que hacer conversiones de unidades. Es algo que va a ser muy útil, y a la gente que todavía no lo conoce, conmigo vamos a ver en el avance de manera casi semanal. Vamos a hacer planillas de manera, de manera virtual en las clases, y vamos a incentivar el uso de esta herramienta muy poderosa. También el Microsoft Excel es muy importante. Podemos incluso vincular el Excel con el MathCAD. Tienen sus diferencias, les vamos a ir explicando a medida que vayamos haciendo el avance. Les aconsejo que se descarguen y puedan instalarse el MathCAD Prime versión 6, que es la última versión que ahora se encuentra vigente. En cuanto a los softwares ya estructurales, para lo que es el análisis y el diseño, hay muchos, ¿no? Sin embargo, los aconsejables para este semestre va a ser el SAP 2000, ahora en la versión 22, el RAM Elements, en este caso la versión la V8, la versión 10 o la versión 16, que es la última versión. Pero yo les voy a compartir la versión 10 en este caso. Son softwares muy aplicados en este caso, sobre todo las estructuras de acero, ¿no? También podemos modelar estructuras de madera. Es algo que es muy importante que podamos aprender. Ahora la aplicación que está aquí en el medio, el programa es el programa Robot Estructural, que es de la familia de Autodesk, de AutoCAD, que es un programa antiguo, pero que en nuestro medio no tiene tanta relevancia, tanto uso. Sin embargo, tiene una gran ventaja, que es un programa ya con mucha potencia de la familia Autodesk, y que además para los estudiantes es gratuito, como todos los programas de Autodesk, por 3 años. Ustedes pueden registrarse en la página de Autodesk y pueden descargarse todos los softwares, incluido el robot de Autodesk, metiendo datos en cuanto a la universidad, su nombre, sus datos personales, y van en este caso poder descargar de manera gratuita una versión full de este programa. O sea que aconsejamos el uso de este software. Vamos a dar tips en este semestre, vamos a cargar estructuras, vamos a hacer diseños, vamos a indicarles cómo tienen que manejar. No olvidar que estas son herramientas que el ingeniero maneja para, en este caso, coadyuvar
a sus análisis y a sus diseños. Son simplemente pero herramientas. No son, digamos, no son programas que lo hacen todo y que son automáticos. Uno tiene que saber realmente configurar y saber meter los datos e interpretar lo que te analice, lo que te bota el software. Es algo sumamente importante que les vamos a indicar en este semestre. Cuando hablemos de competencias específicas y su desarrollo, hablamos del contenido mismo de nuestra asignatura. En este caso vamos a hacer una pequeña descripción. En la unidad número 1, en primera instancia hablaremos de lo que es madera estructural, posteriormente de acero. En la unidad número 1 hablaremos de tipos y propiedades físicas mecánicas de la madera. En este caso veremos inicialmente las generalidades de la madera y el uso histórico. Posteriormente la estructura del tronco y familias maderables. Hablaremos de propiedades físicas de la madera, escuadrillas comerciales y su cubicación, lo que les indicaba el tema de escuadrillas. Si hablamos de cubicación, hablemos de la medición, cómo se mide en este caso, cómo se cuantifica. Hablemos de los defectos de la madera y su protección. Y por último, las ventajas y desventajas de la madera en la construcción. Como unidad 2 tendremos ensayos de maderas y bases de cálculo. En este caso, primeramente entraremos con lo que son parámetros mecánicos de la madera según el grupo andino. En este caso el grupo andino es el reglamento, la norma que vamos a llevar para diseñar en este caso estructuras de madera. El grupo andino es una norma así bien antigua, y ya les anticipo que es la única que está vigente para la madera en este caso de nuestro país. Cuando hablemos del grupo andino, hablemos de que es una norma que se ha generado para países que forman este grupo de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela. Hablaremos también de ensayos estandarizados, como tener en este caso parámetros mecánicos a través de ensayos, tomando en cuenta los reglamentos en este caso citados y los reglamentos en este caso internacionales. Asimismo, hablaremos de esfuerzos resistentes de la madera y métodos de diseño, cargas sobre estructuras de madera, reglamentos de diseño internacional y la necesidad de migrar a un enfoque más moderno. Ahí hablaremos de que esta es nuestra norma que hemos de manejar del grupo andino, que es de los años 80. Ya en la fecha tenemos reglamentos internacionales, por ejemplo en Estados Unidos, en Chile, en otros países del mundo, que se han actualizado y toman en cuenta ciertos en este caso, hallazgos en cuanto al comportamiento de la madera como material estructural, que deberían en este caso motivar a actualizar la norma del grupo andino, que es algo que debería ser nuestro país y que seguro que en futuro lo va a hacer, pero vamos a ya dar los tips y las ideas más relevantes al respecto. La unidad 3 es referido al diseño de miembros estructurales de madera, en este caso ya más abocado a lo que sería el contenido específico de la asignatura. Primeramente hablaremos de los criterios de análisis y cálculo de estructuras. Posteriormente entraremos ya al que es diseño de elementos de madera en tracción y compresión. Posteriormente a elementos de madera sometidos a flexión y cortante. Posteriormente haremos un hincapié, en este caso, a la verificación de estado de servicio. Cuando hablemos de servicio, hablaremos de deformaciones, flexiones y diseño controlado por la flecha. El término flecha se refiere a la deformación que existe o la deflexión que existe en vigas. Es el término que se usa, que se maneja usualmente. Cuando hablemos de diseño de elementos de madera sometidos a flexocompresión y flexotracción, hablamos de miembros sometidos a esfuerzos combinados, es decir, que combinan extracción, compresión y flexión usualmente. Entonces, algo que ya es el cúmulo o el fin del análisis que se hace en cuanto al diseño de manera parcial, que es la metodología que se maneja de manera tradicional. Por último, aplicaciones prácticas, diseño de secciones armadas de madera y entrepisos. Unidad 4, hablemos de uniones de piezas de madera. En este caso, primeramente vamos a hacer un estudio acerca de la tipología y los tipos de uniones que existen actualmente, métodos de diseño y comportamiento. Entraremos primeramente con uniones clavadas, uniones hechas con clavos. Posteriormente, diseño de uniones empernadas.
Luego, un diseño de uniones con tornillos. Hay diferencia en este caso entre tornillos y pernos. Como ustedes conocen, vamos a ver la diferencia y en este caso la metodología de diseño. Posteriormente, el diseño de uniones con entalladuras o entallados. En este caso, son uniones en las cuales no se utilizan conectores más que los miembros mismos de madera, que en este caso van a ser cortados de diferente manera para que puedan encastrarse y puedan generar una unión. Y por último, las uniones más competentes, que son las uniones con conectores de anillo metálico. En la unidad número 5 hablaremos ya de estructuras y aplicaciones prácticas de todo este bagaje de conocimiento que hemos de llevar en cuanto al comportamiento y diseño de estructuras de madera. Haremos de cerchas planas, en este caso tipos de cerchas planas y su aplicación, cargas en cerchas de techo, ya una aplicación práctica del tema de cargas, pero ya en techos, recomendaciones dimensionales en cuanto a cerchas planas, diseño de cerchas de techo, aplicaciones específicas. Aquí también vamos a ver lo que son encofrados, lo que son algunos puentes de madera y otro tipo de estructuras que nos dé también el tiempo para poder avanzar. A partir del capítulo 6 veremos todo lo que es el acero estructural como tal. En este caso comencemos con las generalidades del acero. Hablaremos del proceso de fabricación del acero y su composición química. También hablaremos de lo que son las propiedades físicas del acero, las curvas de tensión de formación y los puntos notables de esta curva, algo que ustedes ya conocen pero lo vamos a reafirmar. Posteriormente, los tipos de acero, aceros laminados en caliente y aceros conformados en frío. Hay una gran diferencia en cuanto a su fabricación, como también en cuanto al comportamiento estructural. Vamos a ir aclarando esto. Para el tema del diseño también es importantísimo. En base a la clasificación que mostraba anteriormente, veremos en este caso las características generales del reglamento ASC. ASC, por si acaso, es Asociación Americana del Acero de Construcción, y IC es Instituto Americano de Hierro. El ICC maneja lo que es el diseño, contempla lo que es el diseño de aceros laminados en caliente, y la IC de aceros conformados en frío. Posteriormente hablaremos de los perfiles disponibles y su aplicación. Aquí hay una gran variedad en este caso de secciones posibles que se pueden conseguir con acero estructural. Veremos que cada sección, cada perfil tiene una recomendación para su aplicación en un tipo de elemento, ya sea compresión, tracción, como columna, como viga u otro. Posteriormente revisaremos lo que es el cálculo de características geométricas de los principales perfiles. Vamos a recordar, y es importante que ustedes puedan en este caso tener claro el cálculo de las características más importantes, como ser el área, las inercias, radios de giro, módulos elásticos, módulos plásticos y parámetros torsionales de estos perfiles. Y por último, ventajas y desventajas del acero estructural. En la unidad 7 veremos lo que es el análisis de cargas. En este caso, acciones externas más relevantes sobre las estructuras de acero. Para esto manejaremos la normativa ASC 716, que es una normativa norteamericana, que es de la ASC, por si acaso, es la Asociación Americana de Ingenieros Civiles. El código 7 está referido a su manual de cargas y el 16 al año de edición, que es el último año, en este caso la versión más actual y la versión vigente de este reglamento. También en nuestro país se ha generado ya, o se vienen generando normativas locales, que si bien están referidas a la SC 7, no dejan de ser importantes. En este caso vamos a revisar las normativas NB 1225, 2 y 3, referido a cargas, y la 3 a cargas de viento. En este caso ya en detalle veremos cargas muertas, vivas, cargas vivas de techo, cargas de viento, cargas de granizo, cargas de nieve y cargas de lluvia. Las he separado las dos porque las cargas en primera instancia, muertas, vivas y de techo, son cargas, digamos, normales de uso. Las cargas de viento, granizo, nieve y lluvia son cargas medioambientales. La acción sísmica, que está gobernada en este caso por la Guía Boliviana de Diseño Sísmico, es un tipo de carga muy particular, muy especial, que tenemos que ver de una manera separada.
Asimismo, vamos a ver lo que sería la metodología de análisis y de diseño LRFD y el método ASD. Hay diferencias. Aquí diremos, para resumir, LRFD es el método de la resistencia y ASD es el método de esfuerzos permisibles. Posteriormente llevaremos lo que es la definición precisa de qué es hipótesis de carga, estados de carga y combinaciones de carga. Y por último en el capítulo, el cálculo de cargas sobre una cercha de cubierta, una aplicación práctica de todo lo que se va a llevar en este capítulo. En la unidad 8 llevaremos ya lo que es diseño como tal. En este caso comenzaremos con la tracción y compresión pura en acero. En primera instancia veremos estructuras con elementos de atracción y los perfiles preferentes utilizados en tracción. Posteriormente el comportamiento de elementos de acero sometidos a tracción, en este caso sus modos de falla. Aquí tenemos las abreviaturas, un poco les anticipo. Aquí tenemos lo que es la falla por cedencia del área gruesa o del área bruta, ruptura o fractura del área efectiva y el bloque de cortante. Posteriormente veremos ya el diseño de tracción pura según la norma ASC LRFD, que es la que hemos de llevar en este semestre. Ayudas de diseño a tracción del manual ASC. Asimismo veremos posteriormente estructuras con elementos de compresión y los perfiles preferentes utilizados en compresión, análisis de pandeo flexional de Euler, factor de longitud efectiva en condiciones ideales y condiciones reales en base a las rigideces relativas. Aquí el término pandeo y la palabra, bueno, el apellido Euler, que se escribe Euler, les debe llamar la atención. Está llevado en resistencia de materiales número 2, en un tema del pandeo, algo que vamos a seguir ampliando. Secciones esbeltas sujetas a pandeo local. Diseño de compresión pura para pandeo flexional, torsional y flexotorsional, según la norma ASC LRFD. Y por último, aplicaciones de diseño a tracción y compresión en cerchas de cubierta. En la unidad 9 hablaremos del cortante por flexión, cortante de flexión. Hablaremos en este caso cortante por flexión en una sección rectangular para poder comenzar con un análisis. Posteriormente cortante por flexión en secciones en forma de I. Flujo de corte en secciones de pared delgada. Centro de corte en perfiles C, costanera, T's, W's y angulares. Incidencia del centro de corte en la ubicación de perfiles en elementos sometidos a cargas flexionantes. Y por último, diseño y verificación a cortante por flexión según los requisitos de la norma AICC 360-2016 LRF. Posteriormente, en la unidad 10, veremos lo que es flexión y torsión. En este caso, en este capítulo veremos inicialmente estructuras con elementos de flexión y torsión y los perfiles preferentes utilizados para este tipo de esfuerzos. Comportamiento de elementos de acero sometidos a flexión, torsión y medios de falla o modos de falla. Determinación del módulo elástico y el módulo plástico en perfiles de acero, esto para flexión sobre todo. Pandeo lateral torsionante, determinación de los parámetros L sub V, longitud no soportada, L sub P, longitud límite del tramo, en este caso de plastificación y el tramo de pandeo lateral inelástico, y L sub R, el límite, longitud límite del pandeo lateral inelástico y el pandeo lateral elástico. También el cálculo del coeficiente C sub V para flexión. Posteriormente veremos las secciones compactas y no compactas y esbeltas, en la clasificación seccional que nos da el reglamento para el diseño de flexión. Posteriormente diseño a esfuerzos de flexión según la norma, ya con todos los requisitos. Y veamos a ver que este diseño varía en cuanto al tipo de perfil, en base a su clasificación seccional como también a su forma. Hay muchos casos que tenemos que analizar. Posteriormente veremos el control de deformaciones por flexión según la norma. En este caso sería la verificación o el diseño de estado de servicio. Luego ayudas de diseño en flexión del manual AISC, ya con aplicaciones prácticas. Posteriormente retomaremos el tema de torsión, con torsión producida en vigas cargadas fuera del centro de corte. Y por último, aplicaciones prácticas ya de flexión y torsión en correas de techo. La unidad 11 veremos flexocompresión y flexotracción. Ya sería en este caso el cúmulo, la suma de todos los esfuerzos parciales. Sería en este caso
el capítulo que se lleva de esfuerzos combinados. En este caso veremos primeramente la estabilidad en estructuras de acero sujetos a flexión y carga axial, efectos de segundo orden en elementos sujetos a flexión compresión, efecto P delta mayúscula y P delta minúscula, muy importante el tema de la estabilidad. Posteriormente vamos a llevar la metodología computacional con uso de software y el método simplificado de amplificación de momentos de primer orden de la norma. En este caso, en esta metodología, tenemos que reconocer en este caso elementos con simple curvatura, doble curvatura, coeficientes CM y coeficientes B1 y B2 de amplificación de momentos. Posteriormente llevaremos el método directo para el análisis y diseño de miembros sujetos a flexocompresión, en este caso tomando en cuenta efectos de segundo orden, diseño de esfuerzos de flexocompresión según la norma ASC 360, LRFD. Posteriormente, diseño de esfuerzos a diseño de elementos de miembros a flexotracción según la norma ASC 360 LRFD. Y por último, diseño de miembros a esfuerzos de flexotorsión según la norma. Por último, como capítulo final, tendremos la unidad número 12, en este caso conexiones de acero. En este capítulo llevaremos primeramente el uso de las conexiones con sujetadores. En este caso, el término sujetadores está referido a, en este caso, a miembros o elementos adicionales que sirven para hacer la conexión. En este caso tenemos los remaches y los pernos. Usualmente ya los remaches a nivel internacional hace unos 70 años ya no se utilizan para proyectos estructurales. Veremos lo importante que son los pernos. En este caso, posteriormente veremos los tipos de agujeros permitidos en la norma ASC. Cuando hablamos de agujeros, son perforaciones que se hacen para instalar justamente los pernos. Conexiones empernadas tipo aplastamiento y tipo fricción. Tolerancias mínimas, máximas para la separación y detallado de las conexiones empernadas. Uso y aplicación de las conexiones soldadas. Ya entrando con otro tipo de conexiones, en este caso con soldaduras. Tipos de técnicas de soldado y clases de electrodos. Tipos de soldadura y su comportamiento, en este caso filete, tope, ranura y tapón. Tolerancias mínimas, máximas para el tamaño y detallado de las conexiones soldadas. Diseño de conexiones soldadas según la norma ASC 360 LRFD. Y por último, de todos los tipos de conexiones que vamos a llevar acá, aplicaciones prácticas, ya en uniones y conexiones, en este caso de miembros estructurales. Entonces, son los 12 capítulos, las 12 unidades que vamos a llevar en nuestra asignatura. En cuanto a la metodología, aquí vamos a describir cómo haremos nuestro avance y también el estudio que ustedes deben realizar para un éxito, para tener éxito, en este caso para poder aprender y para poder aprobar nuestra materia. En primera instancia, requerimos investigación teórica y sobre todo práctica de los temas, con carácter previo, paralelo y posterior a las clases. Ustedes tienen que, por ejemplo, yo voy a anunciar que para tal clase con tal fecha llevaremos de tal capítulo. Ustedes tienen que ir a leer literatura, que les vamos a facilitar en este caso, o buscar también en internet del tema que vamos a llevar. Tienen que ya ir estudiando, en este caso, la temática. No solamente la parte teórica, también la parte práctica, haciendo ejercicios. Esto va a ser muy importante para que en la clase podamos aclarar las dudas y podamos reforzar sus conocimientos. Posteriormente, y de manera paralela a la clase y pues de manera posterior ya para, en este caso, hacer el estudio, tienen que seguir ampliando la información a través de la revisión de literatura principalmente. Y en la clase, en llevar la información, en la clase misma, tenemos la técnica de exposición dialogada de los temas con aplicaciones de la vida práctica. Trataremos siempre de hacer ejercicios con aplicaciones muy prácticas que se ven día a día en el campo estructural. Esto lo vamos a hacer con la participación de ustedes, o sea que la clase va a ser una clase participativa. Incluso haremos prácticas individuales, tomaremos algunas pruebas diagnósticas o también pruebas que van a ir como prácticas, o sea que es sumamente importante su participación en clases. Asimismo, la resolución de problemas demostrativos y trabajos ejecutados en planillas, sobre todo electrónicas, de cálculo y programas estructurales, computacionales. O sea que también en las clases y también de manera posterior se tiene que hacer el uso de planillas y de software en este caso, que también les vamos a ir indicando y dando tutoriales para su correcto manejo.
Por último, y yo considero lo más importante, es la aplicación de todo el conocimiento, aplicación de todas las herramientas y todo el bagaje, en este caso teórico práctico, se va a traducir en la elaboración de proyectos. En el semestre tenemos proyectos para el primer parcial y para el segundo parcial, que tienen que ser elaborados de manera práctica, concreta y correcta. En este caso, un trabajo grupal que se va a hacer, y los grupos van a ser definidos en función a la cantidad de estudiantes inscritos. Eso vamos a ver en las siguientes clases, pero es algo sumamente importante y diremos una condición obligatoria para poder aprobar la asignatura. En cuanto a la evaluación, aquí tenemos para el primer parcial y el segundo parcial. Vamos a dividir la evaluación en 3 rubros, en este caso prácticas un 20%, proyecto un 30%, proyectos, aquí podría ser en promedio de los proyectos, y el examen un 50%. En este caso son los 3 rubros para poder aprobar. No podemos descuidar ninguno. Es más, imagínense, si no harían prácticas, lo tenían muy difícil para poder aprobar la materia. Entonces es sumamente importante hacer las prácticas, proyectos y exámenes. Y es más, hay unas condiciones de evaluación que les vamos a mostrar adelante que prácticamente nos obligan a hacer todo lo que está acá estipulado. Los que no puedan aprobar en el primer y segundo parcial con el promedio pasarán al examen final, que será simplemente un 100% en el examen. Y la segunda instancia, que también es 100% examen. En cuanto a estos requisitos habilitantes que les mencionaba en cuanto a la evaluación, tendremos los siguientes. 1. La presentación de proyectos por cada parcial, siempre y cuando se hayan presentado completos y en fecha. Es decir, para poder aprobar la materia, todos los que cursen la misma tienen que hacer los proyectos. No puede haber una persona que apruebe la asignatura sin hacer proyectos, sin hacer uno de los proyectos. Hacer un proyecto involucra entregarlo siempre en fecha y siempre de manera completa. Les voy a dar un índice de contenidos, y si no contiene todo ese índice de contenidos o lo que van a entregar, se considera que está incompleto directamente y estarían reprobados. Es algo sumamente importante que así lo entiendan. No hay postergación de fechas, no existe, no hay, en este caso, modificación de las fechas. Una vez que definamos la fecha de entrega, pueden entregar sus documentos antes o hasta la fecha límite. Este control se lo va a hacer a través de la plataforma educativa, en que en este caso vamos a explicar, que es Google Classroom. 2. La presentación de prácticas por cada parcial. Haremos prácticas cada semana, entonces vamos a ir acumulando una serie de prácticas, y como mínimo se tiene que hacer la entrega de un 80% de prácticas por cada parcial. Ojo, por cada parcial, no es que en todo el semestre hicimos unos 30 prácticas y entregué el 80%, no, es por cada parcial. Siempre y cuando se hayan presentado de manera completa y en fecha. Aquí también recalcar que no hay postergaciones, en este caso para la entrega. Si entregan menos prácticas que el 80%, ya estarían también reprobados. Por último, y no menos importante, es la asistencia. En este caso debe ser obligatoria a las clases. Máximo aceptamos sus 6 faltas permitidas en el semestre. Caso contrario, el aplazo es inmediato en la asignatura, y cada clase vamos a controlar la asistencia a través de algunos formularios virtuales para el control de la misma. Entonces es sumamente importante no faltarse a las clases. Y tienen que tomar esto muy en cuenta para, en este caso, ver la posibilidad, en este caso tecnológica, que tienen ustedes para asistir a las clases a través de los medios. Las clases vamos a llevar a través de la plataforma Zoom. Entonces, cada clase es sumamente importante porque el avance es muy intenso. Faltar a una clase, faltar a 2, 3 y en este caso a 6, prácticamente te hace ya, en este caso, acreedor más que a la reprobación, también a perder mucho de los contenidos, y realmente no es aceptable, ¿no? Claro que cualquier justificación que se pueda hacer debe seguir lo que está reglamentado en este caso por nuestra facultad, nuestra universidad. Algunas recomendaciones en cuanto para su estudio. Aquí tenemos unas recomendaciones referidas a técnicas de estudio, ¿no? En primera instancia, hablemos de preparar las clases, o sea, de manera anticipada, y de la clase ya preparados. En este caso, hay que leer los temas antes de la clase. Yo les pasaré antes, con su debida anticipación, la temática que vamos a llevar cada clase, los contenidos. Ustedes tienen que hacer una revisión, leerlos, revisarlos y también hacer algo de práctica, algo de ejercicio. Es muy importante. Y en las clases
tomar apuntes de todo lo que se diga en clases. Hay gente que que agarre, prende su grabadora, está grabando la clase y directamente ni atiende. Es algo que no es correcto. Tienen que estar atentos, tomar apuntes de lo que consideren importante, sobre todo de ejemplos de las teorías, posibles preguntas de los exámenes, en este caso el comportamiento estructural, los estados límites, todo lo que yo voy a enfatizar en clases tienen que tomar apuntes, que es algo sumamente importante. Poner atención al 100% y hacer preguntas. O sea, mientras más preguntas hagan, mucho mejor. Obviamente para hacer un avance organizado, ordenado en el tema del avance virtual, daremos el espacio para que puedan ustedes hacer preguntas, en este caso de manera oral, como también usar el chat del programa Zoom para poder, en este caso, interactuar de una manera correcta. ¿Sí? 3. Luego de la clase, después de la clase, en este caso, dentro de las 24 horas, es algo que se aconseja, o sea, luego de un día, máximo hasta un día, luego de cada clase, hacer en este caso un estudio, haciendo una guía de estudio, una guía práctica, que se la puede hacer en este caso en 1 hora, ¿no? Como mínimo, máximo hasta 2 horas. Y se aconseja que, yo les aconsejo que 2 horas por día, luego de cada clase, es algo muy bueno que puede servir en este caso para alcanzar estos objetivos. Esta guía de estudio, a través que se la va a crear en este caso, con apuntes de la materia llevadas en clase, como también de los textos, y complementa en este caso lo que se hizo en clases. Hacemos ejercicios prácticos, anotamos todo lo que se hecho en clases y usualmente lo que hacemos es agarrar un documento como tal, una hoja puede ser física o electrónica, y vamos a dejar un espacio a la derecha. Ese espacio de la derecha va a ser importante para, al ir estudiando de manera posterior, ir colocando algo que pueda resaltar, en este caso pueda ayudar o mejorar lo que estamos anotando. Algo muy importante. Ojo, esto es útil siempre y cuando estemos haciendo este documento de esta guía de estudio dentro de las 24 horas. Ya más de esto, si bien igual se lo puede hacer, perdemos un poco el enfoque, perdemos en este caso el conocimiento que está fresco, además de que cada clase el avance es muy intenso, entonces vamos a ir acumulando mucho del avance y va a ser más complicado, ¿no? Posteriormente, hablemos de hacer, en este caso, punto número 4, hacer un repaso. Bueno, en este repaso, lo harían los fines de semana, sábado y domingo. Es suficiente que lo hagan 30 minutos, es repasar la materia, todo lo que se ha visto en la semana, ¿no? Esto lo pueden hacer a través de las guías de estudio que han generado y también con la ejecución de prácticas. Número 5, prepararse para los exámenes, en este caso para las pruebas. En este caso, una vez que se fije la fecha, y la fecha se lo voy a fijar ya con mucha anticipación, hay que distribuir los contenidos en el tiempo, en días y semanas. Evitar en este caso estudiar un día antes, ¿no? Que no es suficiente, ni unas 2 días antes. Hay que hacer el estudio de una manera, en este caso, organizada, ¿no? Hay que decidir qué se va a estudiar, qué día y usando qué métodos de estudio. Eso tienen ustedes que enfocarse y en este caso distribuir de una manera muy organizada, preparando siempre las pruebas de esta materia como de las demás. En la guía de estudio que iban a preparar en el paso número 3, aquí esta parte un poco nos han movido. Esa guía de estudio, como les indicaba, hay que dejar un espacio, un margen a la derecha para poder hacer algún apunte adicional. Hay que colocar solamente lo importante. Es evidente que no es bueno copiar textualmente de los textos. Hay que copiar lo que uno ha entendido, con esquemas, con palabras clave, con algunos ejercicios, pero importantes, ¿no? Copiar un libro que es realmente de 500 hojas no va a ser ni posible ni práctico, no sé, que no es útil, sino que podemos colocar lo importante. Ahora la pregunta es, ¿cómo saber qué es lo importante? Bueno, hay que pensar y decir en este caso, y ver de un contenido, ¿es necesario saber esto? Es muy importante saber esto, que lo recuerde. Y 2, ¿será que me lo pueden preguntar en el examen? Pensando esto, haciendo esta consulta interna, tú vas a poder discretizar y sacar lo importante. Usualmente lo que yo llevo en las clases, como les decía, lo que expongo, o lo que hacemos en este caso, el desarrollo de la clase, si bien no es todo lo de la asignatura, porque es muy amplio, usualmente yo me hago también estas preguntas.
y usualmente enfocamos o reafirmamos en cada clase lo más importante. Entonces tú puedes basarte en estos contenidos de las diapositivas que vamos a ir llevando y de los ejercicios que vamos a ir haciendo en cada clase para rebuscarlos en la información en los libros como también en el internet. Como paso número 6, para enfocarte, para reafirmar en este caso tu conocimiento, hacer diagramas. En este caso se puede hacer diagramas de flujo, diagramas en este caso causa-efecto, esquemas que te van a servir, y hay incluso algunas aplicaciones muy bonitas como la aplicación Ideament, que se la pueden descargar en internet, que les va a coadyuvar, les va a servir para hacer este tipo de esquemas, ¿no? Como también puedo usar también programas como el Microsoft Visio, que te sirve para hacer flujogramas. Incluso como prácticas les pedimos para cada capítulo, para cada estado límite que hemos ido llevando en cuanto al comportamiento estructural en acero y madera, les vamos a ir pidiendo que hagan estos diagramas o flujogramas para entender mejor lo que es el contenido, para que se pueda afirmar muy bien. Estos flujogramas es como un resumen muy puntual, y que a la hora, por ejemplo, de hacer un diseño, a la hora de tomar una prueba o un examen, te va a servir de mucho, porque es algo ya que está totalmente sintetizado, ¿no? Y algo muy práctico. 7. Algunas técnicas de estudio adicionales. La técnica Pomodoro, que aquí indica que es aconsejable. Se ha hecho un estudio muy importante a nivel internacional, y dice lo siguiente: en cuanto al estudio, dice 25 minutos de estudio concentrado al 100% y 5 minutos de descanso, de break. Esta suma serían 30 minutos. Entonces esta suma, si bien parecería que no fuese muy lógico, es un poco dejar de estudiar 5 minutos, es importante porque en este caso el cerebro y el cuerpo requiere descanso. Entonces dar a full 25 minutos es muy importante, y hacer un pequeño descanso. En este caso es la suma de los dos. Se va a llamar en este caso un pomodoro, es el término que se maneja. Luego de 4 secuencias de media hora, tomar un break largo de 30 minutos, ¿no? Esta es la metodología que se puede aconsejar para hacer el estudio, ¿no? Tener en este caso estudios claro, estudios más largos sin ninguna pausa va a coadyuvar a que te distraigas y que no puedas en este caso hacer un estudio consciente, y ni en este caso puedas retener en este caso información en tu cerebro. Como alternativa en otros países, el método de estudio es, por ejemplo, máximo 1 hora de estudio o de clase, y de manera intermedia un break de unos 10 minutos como break, otra vez 1 hora de clases, y así. Esa es la secuencia que se maneja, ¿no? En nuestro caso, como en el caso clases en vivo, en este caso tenemos solamente 90 minutos de clase. Trataremos de hacer más que un break, hacer en este caso actividades diferentes dentro de la misma para un poquito motivar y en este caso refrescar la clase, que no sea muy monótona. Haremos algunas prácticas, ejercicios de clase, encuestas o otro tipo de participaciones que nos van a un poquito distender y van a hacer que podamos tener un avance y una retención mucho mejor, ¿no? Pero para el estudio particular se aconseja esto. Tiempos más largos de breaks, de 5 minutos para 25 o de 10 para 1 hora, no es aconsejable. Por último, escribir. En este caso, lo que tú vas estudiando, lo que vas en este caso aprendiendo, con todo lo que hemos ido explicando, se puede traducir en un aprendizaje significativo, y para poder en este caso tener mejor en la cabeza esto, hay que escribir. Pues en este caso, escribir equivale en este caso a leerlo varias veces. En lugar de solo leer la materia, hay que escribir. En este caso, de forma rápida, resumida, y sin que sea tan bonito, sin que sea algo perfecto, pero que te va a servir en este caso y que sea organizado, ¿no? En este caso, es muy importante, sobre todo en nuestra asignatura, hacer prácticas. Hacer guías de estudios está perfecto, pero hacer prácticas, ejercicios, va a llevar a que entiendas el comportamiento. Realmente es muy importante. Como también hacer planillas, en este caso, de cálculo, tanto en MATLAB como en Excel. Te va a servir que tú puedas aprender muy bien cómo funcionan los métodos de diseño. Como paso 9, tendríamos la página en blanco. En este caso,
dejar de lado tus apuntes y toma una página en blanco, en la que escribes absolutamente todo lo que recuerdes sobre un tema. Una vez hecho todos los pasos anteriores, agarra una hoja en blanco y escribe en un tema en particular, escribe todo lo que te acuerdes, todo lo que conozcas. Así, además de estudiar, puedes evaluarte y saber realmente qué sabes. Y comparando tus apuntes o tus guías iniciales contra lo que has escrito en tus hojas, puedas comparar y puedas saber qué es lo que requieres en este caso reforzar, qué es lo que te has olvidado, qué es lo que no has puesto importancia y lo que requieres en este caso recapitular. Paso número 10, hacer ejercicios. En este caso, sobre todo para esta asignatura, hacer todos los ejercicios posibles que tengas disponibles, no solamente los que les voy a dar como práctica. En los libros que tienen a disposición ahora son libros de texto. ¿Qué es un libro de texto? Un libro que tiene un montón de ejercicios resueltos y propuestos que también tienen su solución al final del libro. Entonces es sumamente importante para sacar en este caso habilidad, competencia, criterio, que les vayan haciendo ejercicios, ¿no? Entonces, si yo les doy una práctica de 2 ejercicios, vayan al libro, pues y hagan también 2 más o 3 más. Si cada día ustedes van a sacar más práctica y de seguro ya llegada a la hora de la prueba del examen, ustedes lo van a hacer muy bien. Como paso número 11, también es importante grabar las clases, ¿no? En este caso no hay problema con todas las clases son virtuales. La grabación de las clases, el enlace de grabación yo les voy a pasar para que se descarguen. Los que se graben también en la pantalla lo pueden hacer así. Pueden ver el video o también convertir la clase en este caso en audio. Aunque yo les aconsejo que lo vean en video porque tenemos harta práctica. Y escucharlo una y otra vez. En este caso también podrían hacer ustedes una grabación de ustedes mismos. En este caso al darse una clase ustedes de un tema que explicando ustedes mismos como si fuesen un docente. Así ustedes pueden luego escucharlo, ¿no? Entonces algo también muy importante. Al igual que escribir y saber lo que tú conoces, grabarte a ti explicando un ejercicio cómo se tiene que hacer es importante. Y en este caso va a generar mayor retención, mayor competencia y como también vas a poder enfocarte en lo que has podido explicar o no. En este caso para reenfocar en qué puntos debes mejorar tu estudio. Y como punto final, punto número 12 en este caso, discutir la materia. O sea, si bien el estudio es más individual, realmente es muy importante y enriquecedor discutir, analizar en este caso con tus compañeros, ¿no? Incluso pueden haber alguien que te pueda hacer algunas preguntas, algunos puntos de una temática que tú al principio lo veías muy claro que estabas, digamos, dominando, pero al escuchar esas preguntas puedes en este caso poner en alto y recapitular algunos puntos que no has tomado en cuenta, algunas temáticas, algunos ejercicios, algunos criterios que los puedes luego reafirmar en la literatura o inclusive preguntarlo al docente, en este caso mi persona, para que podamos juntos reafirmar y construir este conocimiento que quedaría ahí con estas preguntas. En este caso, este repaso grupal con tus compañeros lo podrían hacer también por internet, podrían hacer grupos de estudio a través de la plataforma Zoom, que es gratuita, o a través de Meet, o a través del WhatsApp. Pueden en este caso hablar, discutir y pueden mejorar su conocimiento. Si se dan cuenta, estas 11 o 12 recomendaciones que hemos dado son generales, seguro que ya las conocían, pero yo les insto a que las puedan aplicar. O sea, realmente la disciplina está ahí, ¿no? Tenemos las herramientas, tenemos las recomendaciones, bueno, hagámoslo, cumplamos, hagamos un programa semanal y cumplamos con todo lo que nos proponemos. En cuanto a la plataforma de la asignatura, manejamos la plataforma Classroom. En este caso la plataforma para este semestre está creada. Vamos a revisar ahí, déjenme abrir. Vamos a revisar la plataforma de la asignatura. En este caso está acá. En esta plataforma ya hemos colocado parte de la invitación a la clase del día de hoy, que la grabación la vamos a subir acá justamente en un enlace. Tenemos, por ejemplo, ya cargada en la plataforma lo que sería material. En este caso, primero tenemos también lo que es reglamentos en este caso de acero y normas de acero estructural manuales. Tenemos la norma de madera y tenemos la literatura, la bibliografía inicial, tanto de acero como de madera. Esto vamos a ver más adelante. En esta plataforma podemos interactuar. Por ejemplo, yo al subir un tema, o subir contenidos, ustedes aquí pueden en el chat mismo pueden ir escribiendo sus comentarios,
sus consultas, sus dudas. El tema es interactuar con ustedes. Asimismo, las tareas o las prácticas para que ustedes puedan hacer sus trabajos. Aquí en las tareas subiremos en este caso con fechas, con horas, y ustedes tienen que subir sus tareas como se les indique, seguramente en planilla, en medio electrónico o en PDF, ¿ya? O sea que es importante seguir las recomendaciones, no es muy difícil. Seguramente que ya el anterior semestre ustedes han llevado esa plataforma misma con sus otros docentes, entonces va a ser muy fácil y es importante para que podamos interactuar. Asimismo tenemos también un grupo de WhatsApp que vamos a generar para nuestra materia. Ahí también podemos compartir, podemos interactuar en cuanto a consultas de grupo, de alguna temática en particular. Si es una pregunta en el grupo de WhatsApp o aquí en el Classroom, la respuesta será máximo en un día y tendremos en este caso una coordinación muy importante y necesaria. El tema del examen también se llevará acá en la plataforma Classroom. Déjenme mostrarles del anterior semestre. Por ejemplo, entonces un examen, por ejemplo, una práctica, se puede llevar tranquilamente, fácilmente. Yo, por ejemplo, el examen lo cargo acá con una hora específica, y ya lo que sería la entrega, aquí podemos ver acá, sería por la plataforma. Cualquiera de los estudiantes vamos a ver acá para que puedan ver ustedes, por ejemplo, aquí. A ver, lo que me ha entregado. Vamos a revisar. Por ejemplo, Dell. Entonces la idea es que ustedes vayan cargando sus respuestas. Les vamos a dar un examen así como está acá. Lo voy a subir en PDF o en Word. Ustedes van a ir, en este caso, cerrando la respuesta que consideren de cada pregunta. Y también van a añadir también lo que sería su respaldo. Para cada examen hacemos siempre una clasecita en este caso de video, en la cual explicamos cada pregunta, damos los requisitos, damos las condiciones y las recomendaciones. Solamente los exámenes los pedimos que los transcriban de manera manual, sus respuestas les vayan suban con una fotografía, pero en formato PDF. Y aquí voy calificando, dando mis comentarios acerca del examen. Entonces es importante que ustedes tomen este criterio. Ahora, en cuanto a la bibliografía, finalmente, la hemos colocado en Classroom. He colocado la bibliografía inicial, tanto para lo que es madera como para lo que es acero, o sea, metálicas. Vayamos a la plataforma, vamos a ver ahora en detalle. Les voy explicando. Vayamos en este caso a revisar lo que hemos subido. Primeramente, maderas. En madera tenemos el reglamento y tenemos literatura. En cuanto a lo que es el reglamento o la norma de diseño, la norma del Pacto Andino. Esta normativa es la única vigente en nuestro país, es para maderas bolivianas. La normativa, si se quiere, antigua, es de los años 80, es la única que está vigente, repito, por el tema del material. Esta normativa está subida en PDF, es un texto que lo pueden descargar. Ahorita la previsualización no me está mostrando por el tamaño, pero lo pueden descargar. Aquí está, son 591 hojas, de las cuales vamos a llevar obviamente la parte que nos interesa, porque aquí tiene mucho de contenido en cuanto a lo que es planos, detalles constructivos, pero ya para el diseño mismo como tal y análisis es mucho menos, pero es importantísimo. Les podría aconsejar que puedan imprimir el documento, pero si lo manejan también en PDF no hay ningún problema. Está claramente, pueden fijar ustedes, está muy legible, no tiene ningún problema de visualización, es un texto bastante agradable para poder leerlo. Luego tenemos ya los textos, la literatura inicial. Vamos a ver acá. He subido 3 libros, 3 textos. 2 son bolivianos. Uno es el libro el texto de Lea Plaza. Ahorita lo vamos a revisualizar. El diseño de estructuras de madera de Lea Plaza, de Rodrigo Lea Plaza, que lo pueden revisar. Y el diseño de estructuras de madera de Lessing Hoyos, del año 2018. Pues, ambos textos importantes. Tienen contenidos similares, como también contenidos muy particulares cada uno. Tienen que ir revisando.
Y un libro clásico de la asignatura, que si bien no está orientado a la normativa nacional, es un texto muy importante, el texto de Harry Parker, que lo he subido en formato zip porque está dividido por partes. Se lo descarguen y lo pueden luego revisar. También yo aconsejaría que lo puedan imprimir, los tres. Obviamente, si no lo quieren hacer, lo pueden ver de manera digital también. Este sería en cuanto a la bibliografía inicial, obviamente, que posteriormente vamos a ir ampliando para cada capítulo. Vamos a ir viendo qué más podemos, en este caso, ampliar de cada capítulo, de cada contenido. En cuanto a metálicas, vayamos viendo. En cuanto a metálicas, tenemos primeramente los reglamentos. En este caso, los reglamentos, las normas. La que vamos a llevar este semestre es el reglamento AICC 360-16. Y esta versión de la AICC es la versión final, la versión última, publicada en la página oficial de la AICC. Esta publicación está dividida, son en este caso 677 hojas. Está en inglés, porque realmente es una norma norteamericana. Sin embargo, es un inglés bastante entendible. Ahora tenemos también traductores en línea que nos van a coadyuvar, y también en clases yo voy a ir explicándoles paso a paso. Realmente toda la literatura en general, la literatura para la carrera de ingeniería civil, sobre todo en el área de estructuras, está en inglés, la literatura más última, la más útil. Entonces es también importante que ustedes puedan un poquito habituarse al tema del inglés. Esta literatura, esta norma, la versión última, tiene una ventaja, tiene ya todos los índices de manera automatizada. Entonces uno puede ir buscando acá, fíjense cómo se marca el cursor. Por ejemplo, yo quiero ir al capítulo, a la parte C, estabilidad, y puedo directamente agarrar acá y hago un clic y me lleva de manera automática. Es algo bastante útil que va a servir en este caso. Esta normativa se divide en dos partes. Uno es la especificación como tal, y otras son los comentarios. Para cada capítulo hay unos comentarios que van aclarando o ampliando, en este caso, los conocimientos plasmados acá. Algo muy importante. Esto hemos de llevar. También sería interesante que lo puedan imprimir, pero si lo manejan de manera digital también no hay ningún problema. Luego tenemos el manual AICC, la versión 14. Este manual contiene ayudas de diseño, tablas y algunas gráficas que nos van a coadyuvar en este caso al diseño. O sea, realmente va de la mano, va casado esto con la especificación AICC 360. Entonces algo también lo tenemos que manejar. Posteriormente, en cuanto a la bibliografía inicial de la asignatura, tenemos dos libros. Tenemos un libro en inglés y un libro en español. De estos libros, el que aconsejamos es el libro en inglés, el libro de William Segui. ¿Por qué? Porque este libro tiene la última versión de la norma, o sea que ya contiene su contenido y su desarrollo, la versión AICC 360-2016. Lamentablemente la versión del libro de McCormack en español, la quinta edición, está basada en la norma 2010. No hay otra versión en español que he podido conseguir en este caso con la norma actual. No existe, no hay todavía. Entonces, de preferencia el libro de Segui. Obviamente ambos libros, y el libro de McCormack está acá, también es realmente muy importante. También tiene contenidos relevantes. Realmente la norma 2010 a la 16 no ha cambiado mucho, pero hay puntos que sí han ido modificándose, y yo les digo, podemos estudiar este libro y yo les voy aclarando en cada capítulo las diferencias que hay con la norma antigua para que lo puedan leer. Este libro es muy completo, muy bonito, tiene ejemplos prácticos, es un libro de texto, tiene ejercicios de cada tema, entonces lo van a ir viendo. Realmente es excelente para poder hacer un estudio de hacer la estructura. Fíjense, tiene ejercicios resueltos, también tiene propuestos. Realmente es muy buen libro, pero el que aconsejamos más es el libro de William Segui, esta sexta edición, que tiene como tal la norma 360. También es un inglés que ustedes lo pueden traducir con el Google Translator, se puede copiar y llevar en este caso, y tiene también un montón de ejercicios resueltos y propuestos. Realmente va a servir de mucho para que ustedes puedan mejorar sus conocimientos y hacer práctica. Realmente es muy completo también, como el libro de McCormack. Son los libros fundamentales a nivel, les digo, de Estados Unidos. Son los libros principales de estudio de la asignatura, o sea que estamos llevando a la par lo que llevan en Estados Unidos. Bueno, ya con este punto explicado el tema de la bibliografía, la plataforma virtual, habríamos concluido con nuestra clase, con los contenidos, con esta primera clase inicial
del sílabo o los contenidos de la asignatura. Esta grabación de la clase yo la voy a compilar y la voy a subir. Usualmente tardo entre mediodía a un día en subir, porque tiene que compilar, tiene que convertirse en un formato MP4. Yo voy a subir el enlace aquí en la plataforma para que usted lo puedas descargar. Usualmente el enlace que se sube está ahí entre 2 semanas a un mes como máximo, y luego por temas de espacio vamos bajando el enlace, entonces tiene ese tiempo para poder descargar del internet y en este caso guardarlo en su disco duro, como también pueden verlo también en línea. Son las posibilidades que les damos. Entonces, con todo esto yo considero que todo lo explicado en este sílabo, los contenidos, yo creo que es más que suficiente para que ustedes puedan comprender el alcance, el método de estudio, los contenidos, y ya podrían ustedes ir estudiando los contenidos que yo les voy a ir dando. Para la siguiente clase yo voy a publicar el avance, que vamos a avanzar, para que ustedes puedan ya también estudiar, ¿sí? Entonces, con todo esto y todo lo explicado, todo lo avanzado al día de hoy, me despido y les deseo el mejor de los éxitos en el curso de la materia. Tengan ustedes muy buenos días. Hasta luego.